Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Vamos con el tema La Gran Ciudad, segunda parte. Y vamos a leer otra vez Apocalipsis 11 del versículo 3 y llegaremos hasta el versículo 14. Vamos a leer. Dice así: Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los 2 moradores de la tierra, de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, pues vamos a la mitad del estudio de esta sección de Apocalipsis 11, que en sus Biblias se llaman los 2 testigos. Y vamos a resumir un poquito de lo que vimos la semana pasada, porque esta semana es la continuación, porque nos quedamos a medias y nos vamos a quedar a medias otra vez, porque recuerden que estamos viendo quién era la gran ciudad y vimos pues la primera parte de este versículo, del versículo 8, que es el que estamos estudiando. No lo vamos a terminar hoy, lo vamos a terminar para la siguiente semana. Recuerden que tuvimos una pausa, porque una vez al mes es cuando tenemos nuestro ayuno y nuestro estudio de la palabra, con referente a ese ayuno. Y bueno, vamos a ver el resumen. Ok, en el resumen estuvimos analizando el versículo 8. Bueno, a la semana pasada vimos un poquito del 7 nada más para entrar en contexto con el 8. Y dice así: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dijimos, esto es el inicio del versículo 8. ¿Por qué? Porque pues la bestia, que ya identificamos un poquito de qué se trata, del hombre de pecado, esta persona en particular iba a pelear contra ellos, su sistema de gobierno, su sistema pecaminoso, iba a hacer guerra contra los 2 testigos para vencerlos y matarlos, vencerlos momentáneamente. Bueno, ¿qué va a pasar mientras hay esta victoria temporal de la bestia? Pues sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Vamos aquí en Sodoma, ¿no? Que fue ahí donde nos quedamos. Bueno, usamos la Biblia interlineal otra vez, que esta nos ha ayudado muchísimo a profundizar el significado de las palabras y a entender mucho mejor el sentido de los versículos. Entonces, vamos a meditar el día de hoy en la palabra Sodoma, pero anteriormente meditamos en la palabra que se traduce como cuerpo muerto, otra palabra que se traduce como camino ancho, otras 2 o 3 juntas, que es la ciudad grande, y
otras dos que se llaman o que se traducen, una como está siendo llamada y otra como espiritualmente, las estudiamos juntas. Y bueno, ahorita nos quedamos en Sodoma. Vimos la mitad del tema de la palabra Sodoma, porque estamos identificando esta gran ciudad. Dice que los cadáveres estarán en esta gran ciudad. Y bueno, estuvimos analizando palabra por palabra. Dijimos que aquella palabra que se traduce como cuerpo muerto es la palabra toma, que bueno, que ahí vimos varios significados, como ruina. También hablamos de que se refiere metafóricamente a un fracaso, una derrota, a caer, a estar muerto, a ser asesinado. Y bueno, vimos las diferentes versiones que nos dicen prácticamente cadáveres, cuerpos expuestos, cuerpos tirados, cuerpos tendidos, cadáveres que yacen. Bueno, la siguiente palabra que vimos fue camino ancho, y vimos que esta palabra viene del griego plateia, que se traduce como lugar amplio, plaza, calle, camino ancho. Bueno, el punto es que estos cadáveres estarán puestos en público. Vimos ahí las diferentes versiones, que vimos que, por ejemplo, la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice expuestos al público en la plaza. Y bueno, ahí vimos varias significados, varias versiones de esta palabra. La siguiente palabra o las siguientes dos palabras es ciudad grande o la ciudad grande, que vimos que pues es como una polis griega. Bueno, en este caso no va a ser griega, bueno, pero una polis que significa ciudad, que población, pueblo. No nos dice tamaño, pero cuando nos habla de la palabra grande nos está diciendo que es algo enorme. Pero también vimos otro significado, un significado metafórico, que nos está hablando de alguien en buen sentido o en mal sentido, y vimos un significado que es ser violento, ser poderoso, ser fuerte. Lo vimos esto en la parte final de su pantalla, lo tienen, y esto nos hace referencia a algo malo. Ya vimos que al referirse a Sodoma, pues entendemos que esta gran ciudad no tiene características buenas, no es grande, pero por ser buena. Decíamos que puede ser alguien grande por una cualidad buena, por ejemplo, un gran escritor, un gran médico, un gran, algo que sea una característica buena. Pero en este caso, como se refiere a Sodoma, ya la estuvimos estudiando, vemos que se refiere a características malas. Entonces más bien podríamos usar su significado negativo como violento, poderoso, fuerte. Es grande, pero por lo malo, grande en lo malo. Y bueno, aquí vimos que puede estar lleno de orgullo, lleno de arrogancia, se siente la gran cosa. Es parte del significado. Y en sus diferentes versiones, pues prácticamente se traduce como la gran ciudad, pero vimos que particularmente la Nueva Traducción Viviente le da una interpretación directa y la traduce como Jerusalén. Yo les decía que de manera personal, pues yo no la traduciría así, porque su significado directo, literal de la palabra, pues es gran ciudad, o sea, así tal cual, así se traduce, gran ciudad. Nunca dice Jerusalén, aunque podemos entender, bueno, vamos a seguir estudiando por qué la Nueva Traducción Viviente la traduce como Jerusalén. Bueno, vamos a continuar. Bueno, seguimos con el resumen que dice, está siendo llamada, está siendo llamada. Y estas dos palabras, bueno, una es llamar por su nombre o recibir un apodo, un título, algo. Esta es la de está siendo llamada. Y espiritualmente pues nos dice que es algo figurado, no físico. O sea que su nombre no recibe ese nombre porque sea algo físico. No estamos hablando, por ejemplo, de la Sodoma física, que sabemos que esa fue destruida, sino que estamos hablando algo que se tiene que discernir espiritualmente, algo que solamente se puede entender con la ayuda del Espíritu Santo. Y es por eso que estamos estudiando más profundamente el significado de esta palabra, la gran ciudad, y aparte que ya vamos a entrar a la sección de Sodoma y Egipto. Bueno, rápidamente vimos que la palabra de Dios en Isaías 1, del capítulo 1
Bueno, en el versículo 1 dice que es una visión que está dirigida hacia Judá y a Jerusalén. En el versículo 4 las llama gente pecadora, gente, pueblo cargado de maldad, generación maligna, hijos depravados. Así está llamando a Judá y a Jerusalén. En el versículo 9 hace un comparativo con Sodoma y con Gomorra. Y en el versículo 10 a los gobernantes de Judá y Jerusalén los llama príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Entonces, sí hay una comparación, podemos entender un poquito por qué la Nueva Traducción Viviente los está llamando Jerusalén. Y bueno, luego vimos características espirituales de Sodoma según algunos versículos de Génesis. Vimos que en Génesis 13:13 nos dice que son malos, pecadores. En Génesis 18:20 dice que la gente clamaba porque el pecado de Sodoma y Gomorra aumentaba y se había agravado en extremo. También en Génesis 18:26 al 33 vimos que no había ni siquiera 10 justos en esta ciudad, ya era la maldad generalizada en todas las personas. Después leímos Génesis 19 y aquí voy a darle lectura ya para entrar al tema, aunque todavía no llegamos, vamos a llegar hasta el versículo 11, que fue lo que analizamos la clase anterior, pero quiero volverla a leer para entrar en contexto. Solamente lo voy a leer porque ya lo explicamos la semana pasada y voy a empezar a leer a explicar a partir del versículo 12. Dice así: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, les ruego que vengan a mi casa, a casa de su siervo, y se hospeden y laven sus pies, y por la mañana se levantarán y seguirán su camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: Les ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, y se las sacaré fuera, y hagan con ellas como bien les pareciere. Solamente que a estos varones no hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros? ¿Y habrá de erigirse juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta, y a los 2 hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Bueno, entonces, vimos hasta aquí en la clase anterior, y hablamos acerca de este pecado que había en estos hombres. Hablamos de que era lo que estaban practicando. Ellos querían abusar físicamente de estos 2 varones, de esta visita que había tenido Lot. Lot había tenido cierto discernimiento en darse cuenta que no eran simples seres humanos estos 2 varones que habían visitado, pero en realidad pues había algo en Lot que también ya había sido afectado, que pues él solo se sentaba a lamentarse de la situación que vivía ahí en Sodoma, y descuidó por completo a su familia. Él era el único que estaba fuera de la ciudad y de nada le servía lamentarse. Realmente Lot era un hombre rico que podía tomar sus posesiones e irse a vivir a otro lado. Pero bueno, él decidió seguir viviendo en Sodoma, como si no tuviera solución, como si no tuviera otra opción. Él decidió seguir viviendo allí en Sodoma. Entonces, bueno, pues vemos que esto trae consecuencias tanto en los habitantes, bueno, de Sodoma por su maldad. Nuestro Señor determina destruirlos, pero también trae consecuencias en Lot. Más adelante lo vamos a ver, pero bueno, aquí la situación es que
estamos analizando el sentido espiritual. Recuerden que por eso estamos analizando a Sodoma, porque estamos viendo que la gran ciudad en sentido espiritual se llama Sodoma. Quiere decir que imita las características espirituales de Sodoma. Entonces tenemos que analizar esta cita, sobre todo Génesis 19, que es donde más habla de ellos, es la Sodoma real, la Sodoma física. Pero ¿qué características espirituales tenía la Sodoma física? Que la podemos comparar con la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma. Bueno, también se llama Egipto, después analizaremos. Hoy no vamos a analizar Egipto, porque Sodoma nos lleva bastante tiempo. Entonces vamos a continuar analizando a partir del versículo 12, dice. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar? Quiero aclarar, bueno, estos dos varones no eran cualquier persona. Les digo que cuando nosotros leemos detenidamente Génesis 18 y Génesis 19, vemos que estos dos varones son dos de los tres varones que habían llegado con Abraham. Cuando nosotros leemos la historia de Abraham en Génesis 18, que dice que llegan tres varones, ahí en el encinar de Mamre está Abraham y les hace una comida especial. Dice que Abraham habla con Jehová, no dice que habla con Jehová y dos varones más, sino dice que Abraham habla con Jehová. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios mismo fue el que visitó a Abraham, y dos de estos varones van y visitan a Lot. Algunas traducciones dicen que son dos ángeles. Si nosotros leemos detalladamente con referencia a las características de estos tres varones que visitan a Abraham, que es Jehová, definitivamente es Dios, y los dos varones que visitan a Lot, con la autoridad que hablan, pues sigue siendo Dios. Entonces, bueno, esto es otro tema. Entonces aquí vemos que Dios, que es que por su misericordia va y visita a Lot por amor a Abraham, le hace una pregunta: ¿tienes aquí alguno más? ¿Y por qué le pregunta: ¿tienes aquí alguno más? No le pregunta esto porque no lo supiera. Le pregunta esto, o preguntan esto, pero para hacer evidente esta unión o este yugo desigual que igual Lot estuviera permitiendo. Los hijos, bueno, no, pero sí yernos. Recuerden que Lot solo tenía a su esposa y a sus dos hijas. No tenía hijos varones. Entonces, sí tenía yernos, miren. Vamos a seguir leyendo, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces dice, bueno, tú tienes que sacar todo lo que hay aquí, porque lo vamos a destruir. Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, dice el 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces aquí vemos que sí había, o sea, Lot, en su descuido, había permitido que sus dos hijas estuvieran comprometidas. Porque aquí vemos que Lot, primero recuerden que él dice que sus hijas estaban vírgenes. Bueno, eso era lo que él decía, porque Lot se la pasaba a la puerta de la ciudad. Él no se la pasaba cuidando a su familia. Entonces dice, yo tengo dos hijas vírgenes. Y punto número 1, estos habitantes rechazan a estas dos porque habían dejado el uso natural. No les importaban las mujeres, les importaban los hombres, o sea que eran homosexuales. Y punto número 2, ellas ya estaban o comprometidas, pero pensemos en esto, ellas estaban comprometidas con dos hombres en una ciudad que no tenía moral. Yo no creo que se estuvieran guardando vírgenes hasta el día del matrimonio, pero bueno, Lot estaba viviendo en otra realidad. Y aquí el punto es que Lot
ofrece primero a sus hijas para ser abusadas por estos hombres. Y dice la palabra de Dios que todos los varones de la ciudad rodearon la casa. Eso quiere decir que los yernos rodearon la casa. Entonces Lot sale para avisar a sus yernos que Dios iba a destruir a esa ciudad. Y a pesar de lo que estaban viendo, a pesar de que pudieron ser ellos también heridos de ceguera, ellos no creyeron que Jehová iba a destruir. Ellos creyeron que Lot se burlaba de ellos. Y dice el 15, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Entonces ya, los varones dicen, bueno, pues ya, tus yernos simplemente no creen y bueno, tú levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas. Ya no están incluidos los yernos. 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ahora esta misericordia también vamos a ver en otras partes, que fue por amor a Abraham, lo repito. Y entonces aquí, fíjense cómo dice, y hay que poner mucha atención en esto, y deteniéndose él. Estamos viendo las características espirituales de Sodoma. ¿Cuáles son? Ya vimos que se burlan de la palabra de Dios. También vimos que los que no están seguros se detienen. ¿Cómo puede ser que ya están viendo todo lo que ven? Y pues, ¿qué era lo que lo detenían? Tal vez sus cosas. Tal vez, a ver, bueno, vamos a empacar. Bueno, vamos a llevarnos nuestras cosas. Pues no. Miren, ya ven que les dije que Lot era muy rico, él podía haber tomado sus cositas e irse a otra ciudad antes, pero ahorita sufre pérdida material, claro, no es tan importante, pero él sufre pérdida por no haber salido a tiempo y va a sufrir otro tipo de pérdida por no haber salido a tiempo. 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, o sea, los 2 varones tuvieron que llevarles pues casi de fuerza porque ellos se detenían, ellos se tardaban, se demoraban, dice, y cuando ellos los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Bueno, aquí ¿qué entendemos? Fíjense, Dios ya había ayudado a Lot a salir, es como el primer paso, pero ahora dependía de Lot y su mujer y sus 2 hijas de llegar hasta donde tenían que llegar, de escapar por su vida para no perecer. Es decir, es como cuando Dios nos da ese regalo de salvación, Dios ya nos dio la salvación y que muchas veces nosotros ni entendemos o nos detenemos o nos demoramos entre tantas cosas. Dios ya nos da la salvación, pero una vez que hemos visto la salvación debemos continuar caminando, claro, de la mano de Dios, pero ya tenemos que dar pasos de fe, ya tenemos que tomar decisiones, ya tenemos que renunciar totalmente a lo que queda atrás para poder seguir caminando a lo que sigue adelante. Bueno, vamos a ver si fue así. Versículo 18. Pero Lot les dijo, no, yo les ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado su siervo gracia en sus ojos, y han engrandecido su misericordia que han hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjenme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Aquí en estos versículos yo baso al decirles que se trata de Dios mismo, de la visita que recibió Lot es de Dios mismo. Primero porque aquí cuando en el versículo 19 Lot les dice, ahora he hallado su siervo gracia en sus ojos. Primero, no somos siervos de los ángeles. Punto número 1. Punto número 2, los que engrandecen el que engrandece su misericordia es Dios hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí si fueran ángeles, recuerden que como son enviados de Dios, ellos hubieran dicho, no te equivoques, somos consiervos, no eres nuestro siervo, somos consiervos. Y otro punto hubieran dicho, el que tiene misericordia de ti es Dios. Bueno,
Y ellos no corrigen, al contrario, en el versículo 21 dice, he aquí he recibido, habla en singular, he aquí he recibido también tus súplicas sobre esto y no destruiré la ciudad de la que has hablado. O sea, habla con autoridad. Entonces es Dios mismo el que está visitando a Lot. 2 de los 3 varones que visitaron a Abraham, 3 varones que también es Dios, o era Dios el que le había visitado. Bueno, esto es en una aclaración. Ahora veamos el sentido espiritual de esta ciudad. Bueno, recuerden que Lot había escapado de Sodoma, y Sodoma había contaminado ciudades como Zoar, que es esta ciudad a la que se está refiriendo Lot. Había contaminado también Gomorra. Había otras 2 o 3 ciudades más que habían sido contaminadas también por Sodoma. Entonces, prácticamente las que fueron destruidas según la palabra de Dios son Sodoma y Gomorra, son las que son destruidas. Pero aquí la situación es que Zoar, que también era una ciudad aliada a Sodoma y a Gomorra, él pide escapar a esta ciudad y la hace o la minimiza ante él, ante su mirada, ante su punto de vista. Zoar era pequeña, sí era pequeña en espacio, pero también tenía pecado, y él quería pasar de una ciudad pecaminosa a otra ciudad pecaminosa por considerarla pues insignificante. Entonces, cuando nosotros salimos de la vida pecaminosa, no podemos ir a un pecado que consideremos insignificante. Bueno, antes era de lo peor, ahora ya nada más tengo pecaditos. No es así, porque podemos correr peligro de perderlo todo. Ahora sigamos avanzando, en esta lectura. Versículo 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamada el nombre de la ciudad Zoar. Ustedes más adelante ya investiguen que Zoar era una ciudad aliada. Versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás cuando ya habían llegado a Zoar, que estaba cerca de Sodoma. O sea, no habían salido todavía de los alrededores. Llegan a Zoar, donde Dios tiene misericordia de Lot y dice, bueno, llega allá porque Zoar no va a ser destruida porque hemos oído tu súplica. Entonces, llega allá y resulta que la mujer de Lot mira hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Bueno, hay algunos científicos que tratan de darle alguna explicación. ¿Cuál sea la explicación? Es que esta mujer muere por haber mirado hacia atrás. Es algo maravilloso. Les voy a decir también por qué. Porque obviamente se iban caminando Lot, su esposa y sus 2 hijas, iban a la misma altura. Iban caminando. Tal vez se retrasara un poquito la mujer por tener el corazón en Sodoma, pero ¿qué tanto se puede retrasar? Muy poco, unos cuantos pasos atrás de Lot y sus hijas, probablemente iban al mismo nivel, pero la única que se convierte en estatua de sal es ella. Algunos científicos dicen que las ráfagas del viento la alcanzaron y por eso quedó como estatua de sal. Sabemos que sí, efectivamente, cuando alguien muere quemado o incinerado, quedan así como estatuas pulverizadas. Sí, eso sí es cierto. Hay de hecho un documental donde la erupción del volcán de Pompeya alcanza a unos habitantes que iban saliendo en el campo, los alcanza y de hecho están sus estatuas ahí carbonizadas. Y bueno, sí sabemos que puede pasar, pero eso yo no estoy diciendo que así haya sido. Lo impresionante es que a pesar de que iban al mismo nivel, obviamente, o al menos parecido al mismo nivel, la única que se convierte en estatua de sal fue ella, porque ella fue la única que volteó hacia atrás. Y Lot y sus 2 hijas no voltearon hacia atrás, ellas siguieron caminando, pero la mujer se convirtió en estatua de sal. Y aquí viene una pérdida ya mayor de la que tuvo Lot al dejar sus pertenencias en Sodoma, y viene una pérdida mayor. Él pierde a su mujer.
por no haber salido a tiempo de Sodoma. Él pierde a su mujer porque el corazón de su mujer ya estaba en Sodoma. Versículo 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. 28. Y miró y miró hacia Sodoma. ¿Quién era el que estaba mirando? Abraham. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. O sea, imagínense, era impresionante esta escena. Era tremenda lo que estaba pasando y se alcanzaba a ver hasta la tierra de Canaán, que era donde vivía, donde habitaba Abraham. Y bueno, continuemos en el 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Vean, por eso les digo, Dios tuvo misericordia de Lot por amor a Abraham. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. ¿Ya vieron? Fue por amor a Abraham, porque Lot estaba viviendo en una tibieza espiritual, ¿eh? Lot estaba permitiendo que hubiera daño en su familia. Él estaba lamentándose y sufriendo su daño, pero no estaba haciendo algo al respecto. Y así va a haber muchos, hermanas, muchos que según conocen a Cristo, que según conocen de la palabra, van a estar lamentándose de cómo su familia está en el pecado, pero ellos mismos están tolerando el pecado, no están haciendo algo al respecto, no están orando, no están interviniendo, no están enseñando, no están predicando a sus familias y por eso van a sufrir daño. Entonces envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar. Aquí esto es importante. Voy a hacer una pausa. Está diciendo todo así como que Lot salió, Lot la libró, Lot recibió la misericordia de Dios por amor a Abraham, pero la recibió. Pero en el versículo 30 encontramos un pero. Y acuérdense que un pero se está uniendo el versículo 29 con el versículo 30 y está diciendo, sí, todo iba bien, pero, aquí es importante, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijos, o sea, sus 2 hijas. Aquí, Dios ya tuvo misericordia de Zoar. ¿Qué hubiera pasado? Zoar estaba presenciando la destrucción, porque si la alcanzaba a ver Abraham, pues cuanto más los habitantes de Zoar. No era una ciudad inhabitada, era una ciudad habitada, que también había sido contaminada por las costumbres de Sodoma. Pero al estar viendo el juicio de Sodoma, ¿ustedes no creen que el corazón de Zoar fuera quebrantado, de los habitantes de Zoar? Y entonces llega Lot, que era testigo presencial de lo que estaba pasando en Sodoma, y no pudo haber predicado, y no pudo haber dicho, bueno, ven ustedes que está pasando esto Dios lo hizo por esto y por esto y por eso, y a mí me salvó por su gran misericordia. Tuvo compasión de mí y me salvó a mí. Y fíjense, y hubiera contado hasta lo que pasó con su mujer. Y esto hubiera impactado el corazón de los de Zoar. Era su oportunidad para predicar. Pero ¿qué hace? Tiene miedo. Esto no hacen los hijos de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora, amor, un espíritu de amor. Él no sintió amor por los de Zoar, que también estaban teniendo las mismas costumbres que los de Sodoma. Y entonces él hubiera llegado, predicado, y los de Zoar se hubieran convertido. ¿Pero qué hizo? Le dio miedo y se fue y se escondió en una cueva. Y esto añade más daño a su vida. Vamos a seguir leyendo. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Vean que esto de verdad que es, lo voy a decir, es repugnante lo que están diciendo.
32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Vean cómo ellas ya se habían contaminado. Ya se habían contaminado de los de Sodoma. Y en lugar de que Lot llegara a Zoar y empezara a predicar y también el corazón de sus hijas fuera impactado por la predicación de Lot, Lot se esconde. ¿Y a quién le iba a predicar? Ni siquiera a sus hijas. Veamos lo que está, y sigo con esto, aunque ya no estamos hablando de la destrucción de Sodoma, pero ellas salieron de Sodoma y estamos viendo las características espirituales. Entonces vean ellas cómo aprecian el matrimonio, porque supuestamente estaban comprometidas, ¿no? Pero vean cómo dicen, no queda varón en la tierra que entre a nosotras. Esto se me hace vulgar, hermanas, cómo se refieren ellas a el acto sexual, pero que fuera lícito. Ellas, ¿por qué no dicen, ya no vamos a tener marido? No, ellas dicen varón. Lo único que les importaba era un varón que entrara en ellas. Esto, les digo, es repugnante. Esto es lo que ellas aprendieron en Sodoma. Otra cosa que ellas aprendieron, a ser viciosas. Porque resulta que ellas llegan de Sodoma, llegan a Zoar. No, la Biblia no dice cuánto tiempo estuvieron ahí, pero dice que Lot tuvo miedo. Probablemente nada más fue de paso, ni siquiera se quedó un ratito, sino que fue de paso, y se esconde en una cueva, porque Lot piensa que la destrucción va a seguir, pues claro, porque no conoce a Dios. Y entonces él se esconde en una cueva con sus 2 hijas. ¿Para hacer qué? O sea, Lot no pensó mal, pero las que sí pensaron mal fueron sus hijas. Y ellas de alguna forma llevaban vino. Fíjense, ¿se acuerdan que dice que ellas, y bueno, que los 4 se tardaban en salir? Pues una de las cosas que retrasaba a las hijas de Lot era llevarse la botella de vino. Vean, ¿qué era lo que ellas apreciaban importante? Es de verdad horrible. Ellas eran todas unas mujeres de Sodoma. Ellas eran todas unas sodomitas. Bueno, versículo 33. Y dieron de beber a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Bueno, lo embriagaron totalmente. 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Bueno, la mayor no se conformó con hacer un semejante pecado, cometer este incesto contra su padre, que le dice a la menor, pues ahora vas tú. O sea, no se conforman con pecar ellas, que hacen pecar a los otros. Y bueno, aquí también Lot. ¿Qué estaba pasando con Lot? ¿De verdad no se da cuenta un hombre cuando se está emborrachando? Yo creo que sabemos que sí. Pero Lot, yo creo que estaba tan deprimido que le cayó re bien la botella de vino que llevaban, o las botellas, porque para embriagar a alguien a ese nivel, las botellas de vino que sus hijas llevaban. Versículo 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Imagínense lo que Lot sintió. Bueno, su desgracia total, pérdida tras pérdida tras pérdida, cuando él vio a sus 2 hijas embarazadas y el único varón que habitaba con ellas era él. Qué terrible historia. 37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, ya de ahí es donde salen los moabitas, super enemigos de Israel, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy, 2 enemigos del pueblo de Dios. Bueno, entonces, hasta ahí, y vamos ya para terminar esta clase, vamos a analizar de lo que hemos leído en Génesis 19, cuáles son las características espirituales de los de Sodoma. Porque dice que en el sentido espiritual, la gran ciudad se llama Sodoma.
¿Qué vamos a encontrar en esta gran ciudad según la palabra de Dios, pero específicamente según Génesis 19? Porque ya vimos unas antes. Según Génesis 19, las características de Sodoma son que es un buen lugar para que los tibios habiten ahí. Versículo 1. Sodoma está perfecto para que los tibios no se cambien de lugar, espiritualmente hablando. Los moradores se apresuran a hacer el mal. Versículo 4. Todos se han corrompido desde el menor hasta el mayor. Versículo 4. Ustedes vuélvanlo a consultar ahí si tienen duda. Ahora veamos otra característica. Son fornicarios, violentos, homosexuales, violadores, depravados, inmorales, etcétera. Entonces son totalmente carnales. Estas son algunas de las características. Versículo 5. No pueden reconocer a Dios ni las cosas espirituales. Recuerden que ellos solamente vieron 2 hombres para violar. Versículo 5. No pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo, incluyendo a los de doble ánimo. Eso quiere decir a los tibios. Versículo 4 y 5. Desprecian a Dios y a su palabra. Versículo 9. Están ciegos y no habrá salida para ellos. Versículo 11. ¿Se acuerdan que fueron heridos de ceguera? Bueno, pues es que Dios hiere de ceguera a aquellos que no quieren escuchar su palabra. Antes despreciaron la palabra. Esto es cuando Lot los trata de convencer. No hagan esto, no, miren, estos varones son mis invitados. Bueno, despreciaron a Dios mismo y ahora están ciegos. Serán prontamente destruidos por su maldad. Versículo 13. Seguimos con características espirituales de Sodoma. Se burlan de la fe y de las profecías. Versículo 14. Recuerden cómo dicen, no hombre, eso nunca se va a cumplir. ¿Desde cuándo dicen que Jesús ya viene y ni viene? Ay, no, esto nunca se va a cumplir. ¿Todavía crees en eso? Y bueno, se burlan de ti. Son incrédulos, como los yernos, que creyeron que Lot se burlaba de ellos. No solo se corrompen, sino que contaminan a los demás, como lo vimos con la hija de Lot, ¿verdad? El fuego y azufre los consumirá. Versículo 24. A muchos hacen volver atrás, como la mujer de Lot. Versículo 26. Este es un propósito de Sodoma, y Sodoma está siendo gobernado por Satanás. Y a otros les causa miedo y terror, como fue en el caso de Lot, y que tomó una mala decisión. Versículo 30. Aunque Dios les dé la oportunidad de ser libres, ellos se aferran a sus malos actos, como las hijas de Lot. Versículos 31 al 35. Bueno, no solamente la palabra de Dios nos da características de lo que es Sodoma en Génesis 19. Quise escoger esta porque de verdad que es pues la más llamativa, la más mencionada, donde más hablamos de Sodoma, obviamente porque fue la destrucción de Sodoma. Por eso quise tomar el estudio de hoy para ver Génesis 19, pero bueno, de manera de resumen, y ustedes pueden con calma checar cada una de estas citas que les voy a decir. También vamos a ver otras características que la palabra de Dios nos dice acerca de Sodoma. La Biblia también menciona en otras partes a Sodoma y a Gomorra, y es lo que vamos a analizar ahorita. ¿Qué características espirituales también encontramos? Bueno, pues dice según Isaías 3:9 que los de Sodoma hacen público su pecado y no disimulan su maldad. Dice así. Luego también dice en Deuteronomio 32, 31 y 32, dice que su comida de ellos es veneno, lo llama ponzoña, o sea, veneno, y amargura, y no confían en Dios. No confían en Dios. O sea, su comida es no confiar en Dios. Así son los de Sodoma. Otra característica, según Jeremías 23:14, así, ahí los llama torpes, que andan en adulterio, mentira, y que fortalecen fortalecen a los malos para no dejar que los demás se conviertan a Dios. Así los llama en Jeremías 23,
14. Y ahí se está refiriendo a Israel, ¿eh? Bueno, en Ezequiel 16:49 dice que son soberbios, ociosos, faltos de misericordia. Vean, soberbios, ociosos y faltos de misericordia. Todo esto es una característica del mundo en el que estamos viviendo. Parece que estamos describiendo, ¿verdad?, nuestros tiempos. Pues sí, porque estamos como los sodomitas. Bueno, digo en el sentido de nuestros tiempos, obviamente como hijos de Dios no debemos de estar así. Nosotros debemos ser como Abraham, no como Lot, sino como Abraham, que totalmente vivía aparte de esta ciudad. Y bueno, obviamente nosotros no podemos salir del mundo, pero debemos vivir espiritualmente totalmente aparte de los de esta ciudad. Bueno, Judas 7 dice que van en pos de vicios y están en contra de naturaleza, que quiere decir pues de que no usan de manera sexual, no usan el sexo de manera correcta. Entonces no lo hacen dentro del matrimonio, lo hacen fuera del matrimonio, y no solamente eso, sino que lo hacen hombres con hombres, mujeres con mujeres y más depravaciones. Y Deuteronomio 29:23 dice que la ira de Dios está contra ella, contra esta ciudad. O sea, la ira de Dios está contra la gente de este mundo que practica estas cosas. Amós capítulo 4 versículo 11 dice que será trastornada por Dios. La Sodoma espiritual va a ser trastornada por Dios. Bueno, Lamentaciones 4:6 dice que será Dios quien la destruya y no la mano del hombre, como fue en el caso de Sodoma. No vinieron unos hombres y la destruyeron por guerra o por espada. No. Quien la destruyó fue Dios mismo, quien mandó fuego y azufre del cielo. Jeremías 50:40 dice que Sodoma espiritual también quedará desierta y en ruinas. Y Sofonías 2:9 dice que su asolamiento será perpetuo. Eso quiere decir que esta Sodoma espiritual dejará de ser para siempre y ya no volverá a revivir. Bueno, la Sodoma física revivió en la Sodoma espiritual, pero esta Sodoma espiritual no va a volver a revivir. Será destruida para siempre. Y los hijos de Dios van a triunfar sobre ella o sobre los habitantes de Sodoma. Y bueno, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver, ¿qué debemos hacer los hijos de Dios con respecto a esta ciudad, a Sodoma? Porque no nos dio tiempo de estudiar Egipto. Después vamos a ver esta. Bueno, pues rápidamente. Los hijos de Dios debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Y esto nos lleva a Génesis 18, 1 al 3, que es cuando Abraham sí reconoce a Dios. Lot no reconoce a Dios y los habitantes de Sodoma menos, pero Abraham sí reconoce a Dios. Y ustedes, para prueba, lean Génesis 18 del 1 al 3. Debemos escuchar a Dios, según Isaías 1:10. Debemos escucharlo, poner atención de lo que Dios nos está hablando. Debemos no elegir morar ahí, como se equivocó Lot. Génesis 13 del 11 al 13, Lot elige Sodoma, se deslumbra por las riquezas que había en Sodoma. No nos deslumbremos por las riquezas que hay en esta Sodoma espiritual, sino que vivamos en la tierra prometida, como eligió Abraham. Pero bueno, ahora, si te das cuenta de que estás ahí, debes de salir totalmente. Génesis 19, 12 y 13. Sal, ya dices, bueno, ¿qué crees, que me equivoqué y estoy viviendo en Sodoma? Bueno, pues sal de ahí, sal de ahí. No te detengas. No debemos detenernos para nada, sino que debemos darnos prisa en salir. Génesis 19, 15. No dejar que nos contamine, ya sea que ya vives ahí, pues sal, no dejes que te contamine, o si no vives ahí como Abraham, pues no dejes que te contamine. Génesis 19, 31 al 36. No mires atrás, si ya saliste, no mires atrás. Génesis 19, 26. Y volvamos a Dios. Amós 4,
11. Esto es lo que debemos de hacer los hijos de Dios con respecto a la Sodoma espiritual. Y bueno, nos falta ver estas dos palabras, pues les digo que no vamos a terminar Apocalipsis 11:8. Nos falta ver Egipto, estudiarla. Egipto creo que no nos va a llevar tanto tiempo. Y nos falta ver la última palabra, la que fue traducida como crucificado o empalado, aquí dice. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a darle gracias a Dios por lo que aprendimos hoy. Aún no hemos terminado Apocalipsis 11:8. Este versículo nos llevó más tiempo, pero bueno, creo que ha sido muy necesario para analizar y sobre todo que Dios hoy ha redarguido nuestros corazones para que dejemos las tibiezas espirituales, para que veamos las consecuencias de tolerar el pecado en nuestras vidas. Seamos muy, muy cuidadosas. No vivamos en esta Sodoma espiritual, sino que salgamos totalmente de ellas. No vivamos en esta gran ciudad. Al contrario, vamos a sufrir por esta gran ciudad como estos dos testigos. Pero pues continuemos hacia el camino de la salvación, sin mirar atrás. Vamos a orar y agradezcamos este tiempo al Señor. Señor Jesús, gracias Padre, por lo que nos enseñas acerca de Sodoma, por este tiempo que estudiar tu palabra realmente es muy enriquecedor, es delicioso, es deleitoso, Padre, aprender de ti. Pues Señor, hoy nuestros corazones han quedado conmovidos por el daño que el pecado hace en la vida de una persona, por toda la pérdida que Lot tuvo a pesar de que tú tuviste misericordia de él, por sus malas decisiones, tuvo consecuencias. Señor, abre nuestros ojos, Señor. No queremos estar ciegas, sino queremos ver con claridad y darnos cuenta, Señor, qué es lo que estamos tolerando, que puede causarnos graves daños. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, qué malas decisiones estamos tomando y que pueden afectar a nuestras familias. No queremos escondernos en una cueva, Señor. Queremos aprender. Líbranos, Señor. Yo sé que tu misericordia nos ha tomado como tomó a Lot y nos ha sacado de esta Sodoma espiritual, de este pecado, Señor. Yo sé que tu misericordia nos ha hecho libres, pero no queremos aferrarnos a la Sodoma, no queremos aferrarnos a nuestros malos hábitos. Haznos libres totalmente, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría para caminar en santidad, para caminar en libertad, para ir hacia la tierra prometida, para vivir en ti, Señor. Señor, yo sé que Lot pudo haber regresado con Abraham, ya no tenía nada, solo tenía sus 2 hijas, y seguramente Abraham lo hubiera recibido, y él hubiera caminado hacia esa tierra prometida, hacia su tío, con todo lo que su tío le había enseñado acerca de Dios. Señor, yo quiero caminar hacia ti, y sé que cada una de mis hermanas quiere caminar hacia ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a continuar este camino de salvación, que no nos quedemos a medias, Señor. Ayúdanos a seguir caminando y a verte a ti, Señor, a verte, poner nuestra mirada fija en ti, Señor. No mirar atrás y sobre todo, Señor, tener discernimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo. En este mundo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Señor, ayúdanos, Padre. Te bendigo, Padre. Te doy muchas gracias por la ayuda de tu Espíritu para poder entender este tema y sigo orando por las mujeres que escuchan este audio para que sean quebrantados sus corazones, sean alcanzadas y sean llenas de tu misericordia, llenas de tu Espíritu para poder vivir una vida como a ti te agrada, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.